Mientras observaba su aburrido desfile del Día de la Victoria, Vladimir Putin se preguntaba cómo llegó a esto. Un desfile militar sin el equipo bélico apenas es un desfile militar. Pero esta humillación no era lo que Vladimir Putin tenía en mente ese día. Otra vergüenza estaba ocurriendo en otro lugar, mientras Ucrania hacía algo que dejaba a Vladimir Putin en ridículo ante todo el mundo. Es casi demasiado difícil de ver. Algo que le tomó meses a Rusia robar ha sido recuperado por Ucrania, ya que el ejército ruso está cada vez más sobrecargado. Mientras Putin veía su triste desfile pasar casi sin un suspiro ni el grito esperado, probablemente recordaba los últimos meses con vergüenza. Se supone que el poderoso ejército ruso debería estar arrasando Ucrania. La ofensiva de primavera ya está en pleno desarrollo y se supone que Ucrania ya se está derrumbando. Pero la realidad, como señala el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, es que Rusia no ha logrado casi ningún avance operativo significativo durante el último año, y no parece probable que logre algún gran avance en el corto plazo. Ahora bien, que no haya avances operativos no significa que no haya avances en absoluto. Los soldados rusos están avanzando, aunque a un ritmo que haría sonrojar a un perezoso. Esto significa que Rusia no ha conseguido nada importante en meses. Lo que ha ganado ha implicado pérdidas tan graves que cualquier otro ejército moderno lo vería como señal para retirarse, reagruparse y quizá idear otro plan. Como dice el ISOW, las fuerzas rusas lograron tomar Toretsk en agosto de 2025, después de una campaña de 14 meses Sibiesk, tras una campaña de 41 meses, y Pokrovsk en enero de 2026 después de una campaña de 2 años. Todas que causaron muchas bajas rusas y pérdidas de equipo. Rusia no ha aprovechado estas ganancias, dice el ISW, y que solo haya 3 asentamientos importantes en 41 meses es una condena demoledora de lo patética que se ha vuelto la campaña de Putin en Ucrania. Estas cifras también muestran cuánto tardan las tropas mal entrenadas de Rusia en avanzar. Sus campañas duran años para tomar una ciudad o pueblo. Eso no es dominio, sino resultado de los delirios de Putin sobre el poder del ejército ruso. Luego llegamos al cinturón de fortalezas de Donetsk. Putin fijó a sus soldados el objetivo de tomar el Donbass para septiembre, según un informe del Kiev Independent del 17 de abril. Para lograrlo, el cinturón de fortalezas de Donetsk debe colapsar. Las ofensivas rusas de primavera y verano buscan lograr eso. Sin embargo, como gran parte de la ofensiva rusa hasta ahora, apenas avanza. Rusia solo ha avanzado contra el cinturón de fortalezas en Konstantinivka, donde los secuaces de Putin comenzaron a infiltrarse con pequeñas unidades desde octubre de 2025. Esas unidades de infiltración no han avanzado ni preparado el terreno para mayores ofensivas rusas, reporta el ISW. Rusia debía tomar todo el Donbass para septiembre, pero estamos a mayo y solo ha logrado avanzar ligeramente en la punta sur del cinturón de fortalezas. Desde ahora anticipamos que septiembre llegará y pasará y Rusia seguirá sin lograr avances importantes. Su historial contra ciudades menos defendidas muestra que Rusia seguirá estrellando sus fuerzas contra el cinturón de fortalezas por mucho tiempo. Y en este momento, apenas estamos viendo algo más que un estancamiento. Para agravar la humillación de Putin, los últimos meses desastrosos de su invasión no se explican solo porque las defensas de Ucrania hayan frenado en seco a sus fuerzas. El verdadero problema de Putin es que Ucrania ha estado logrando avances mientras todo esto sucede. Quédate y te explicamos más. Mientras Putin veía el pequeño desfile del Día de la Victoria en Rusia, pensó que el alto al fuego declarado ese día podría evitar su humillación. Por unas horas, pero Putin estaba equivocado. La desesperación de Rusia y que Ucrania supuestamente siguiera luchando durante el alto al fuego de Putin acabaron con esas esperanzas. El ISW reporta que, aunque las operaciones bajaron durante el alto al fuego, los combates siguieron. Rusia fue rápida en lanzar acusaciones contra Ucrania. Afirmó que Ucrania violó el alto al fuego 8.970 veces, informa el ISW. Esa cifra se desglosa en 7.151 ataques con drones, 1.173 ataques de artillería, mortero y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y 12 asaltos terrestres. Rusia no tiene autoridad moral aquí. Lanzó un ataque aéreo contra Ucrania alrededor de las 6 de la tarde del 8 de mayo, que incluyó un misil Iskander-M y 43 drones, y no está claro si ese ataque continuó después de la medianoche del 9 de mayo, informa el ISW. Esto pasa cuando haces un alto al fuego apresurado y mal definido para proteger tu desfile, Putin. Más humillación mientras intentas demonizar a Ucrania por romper tu alto al fuego sin sentido. Comparemos la campaña inestable de Rusia en meses recientes con las acciones de Ucrania. En diciembre, Rusia seguía intentando tomar Pakrovsk tras casi 2 años de combates.
Durante ese tiempo, generales de Putin dijeron que Rusia por fin tomó Kupiansk, en el norte de Kharkov, Ucrania. Eso habría sido un avance importante, pero la afirmación resultó contraproducente para Rusia. A mediados de diciembre, Ucrania lanzó un contraataque devastador que liberó la mayor parte de Kupiansk, dejando atrás a las fuerzas de Putin y demostrando que sus nuevas tácticas de búsqueda y destrucción eran la respuesta ideal a la estrategia rusa de infiltración. Fue en ese momento cuando la narrativa comenzó a cambiar. El impulso estaba a favor de Ucrania, y 2026 traería aún más vergüenza para Putin. Antes de las ofensivas de primavera y verano, que avanzaban con dificultad, Ucrania lanzó un ataque contra las regiones ocupadas en el sur de su territorio. El resultado dejó a Putin mortificado. En invierno y principios de primavera de 2026, Ucrania liberó unos 400 kilómetros cuadrados, destacando recientes liberaciones en la región occidental de Zaporilla a finales de abril, según el ISUV. Mientras los soldados rusos, que enfrentan dificultades, se estrellaban contra el cinturón de fortalezas de Donetsk, simplemente no avanzan, lo que resulta en lo que equivale a un estancamiento. Más al norte, los contraataques del sur de Ucrania fueron tan efectivos que abril de 2026 marcó la primera vez desde agosto de 2024 que Rusia sufrió una pérdida territorial neta. Ucrania terminó ese mes con una ganancia neta de 116 kilómetros cuadrados, según informa United 24 Media. La última vez que pasó algo similar fue cuando las fuerzas ucranianas lanzaron una contrainvasión en la región rusa de Kursk, lo que le tomó meses a Rusia, y según Ucrania, perdió más de 63,000 soldados para revertir. Las humillaciones se han ido acumulando sobre Putin, pero Kursk sigue siendo un problema para el presidente de Rusia. Y una región que debería estar libre de tropas ucranianas aparentemente no lo está. Según Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el 8 de mayo afirmó que soldados ucranianos siguen activos en Kursk. A pesar de la presión enemiga, los guerreros ucranianos siguen cumpliendo tareas en Rusia. Nuestra presencia en Kursk continúa, afirmó Syrskyi. Así que aclaremos todo esto, Putin. En los últimos 6 meses, las únicas ganancias operativas que Rusia ha logrado fueron en Pokrovsk, y esas ganancias se obtuvieron al final de una campaña de 2 años en la que Rusia perdió decenas de miles de sus soldados. Las ofensivas de primavera y verano ya se lanzaron, pero lograron casi ningún avance contra el cinturón de fortalezas de Donetsk. Rusia pierde terreno frente a los contraataques ucranianos, y Ucrania ya está en positivo en el balance neto de ganancias territoriales. Incluso en Kursk, donde Rusia creía haber recuperado el control total, aún operan soldados ucranianos. La situación se está volviendo contra Rusia, y está sucediendo frente a todo el mundo. El desfile del Día de la Victoria está destinado a ser una muestra de la fuerza de Rusia. La edición de 2026 terminó siendo precisamente eso. Mientras un Putin sombrío veía el desfile más corto de Rusia en años durante 45 minutos, habría notado la ausencia total de equipo militar en exhibición. El riesgo de que Ucrania ataque es alto, y Rusia necesita ese equipo en Ucrania para que los drones ucranianos lo destruyan. Solo 10 líderes mundiales asistieron al Día Especial de Putin, según la Nueva Voz de Ucrania, menos de la mitad que en 2025. Ninguno de los aliados más fuertes de Putin, como Xi Jinping de China, se dignó a aparecer. Xi ni siquiera envió una delegación como gesto simbólico a Putin, y para colmo, Rusia incluso se vio reducida a desfilar soldados norcoreanos. Sí, este desfile fue en verdad una muestra del poder ruso, solo que no de la manera en que Putin quería que fuera. Mientras el líder de Rusia observaba avergonzado mientras no pasaba nada el 9 de mayo, lo único que podía hacer era reflexionar sobre las humillaciones de los últimos meses. Se supone que Rusia debería estar ganando terreno a un ritmo récord, pero es Ucrania la que está en ascenso. ¿Cómo está sucediendo todo esto? Esa es la única pregunta que Vladimir Putin puede hacerse ahora, y varios factores lo están haciendo el hazmerreír mundial. Pero antes de profundizar en esos factores, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y no perderte ninguno de nuestros videos. Rusia ha sufrido varios percances en los últimos meses, iniciando con el problema que llevó a Ucrania a lanzar la contraofensiva que tanto la avergonzó. Problemas de comunicación en el ejército ruso. A principios de 2026, SpaceX tomó la decisión, que muchos dirían que ya era muy necesaria, de cortar el acceso de Rusia a Starlink. Rusia utilizó terminales ilícitas para acceder a Internet y comunicaciones satelitales durante años, pero una lista blanca que permite solo terminales legítimos de Ucrania acabó con esto. En pocas horas, las comunicaciones rusas colapsaron en el frente, los puestos de mando no podían contactar a los soldados y las defensas del sur empezaron a caer.
Inmediatamente después, los comandantes rusos tuvieron que recurrir a mapas anticuados que mostraban información falsa sobre los avances, mientras los soldados eran enviados al frente sin una coordinación real. Vladimir Putin siguió esto tomando la estúpida decisión de agravar estos problemas de comunicación con una represión contra la aplicación de redes sociales Telegram. El líder de Rusia, desesperado por mantener el control, eliminó otra herramienta de comunicación usada por miles de soldados. El bloqueo de Telegram se estaba implementando casi al mismo tiempo que ocurrió el corte de acceso a Starlink, creando una situación de degradación de la información en las líneas del frente. Las fuerzas rusas no sabían a dónde debían ir, ni podían compartir inteligencia en tiempo real sobre los movimientos y ataques ucranianos. Ucrania aprovechó todo esto para atacar en el sur. Vimos los resultados. Rusia intenta resolver estos problemas con medidas improvisadas, como drones repetidores y enlaces satelitales. El Consejo Atlántico señala que a Rusia le llevará varios años recuperar la eficiencia en comunicaciones que tenía con Starlink. Estos problemas de comunicación facilitaron los contraataques ucranianos, creando otro reto para Putin: enfrentarlos. Meses antes de la ofensiva de primavera, Rusia reunió reservas en Donetsk para enfrentar el cinturón de fortalezas. Esas reservas debían apoyar a los títeres de Putin en su avance a Pokrovsk y luego ser enviadas al frente para atacar el cinturón de fortalezas. Después, Ucrania recuperó gran parte de su territorio y Putin tuvo que cambiar de planes. Putin tuvo que tomar decisiones que no quería. Ahora, cada despliegue refleja esas decisiones. Rusia envía tropas a las regiones prioritarias del frente en un intento inútil por hacer realidad las ilusiones de Putin sobre Donetsk para septiembre. ¿O esas tropas deben ir al sur para frenar los contraataques y revertir los avances de Ucrania? Es un dilema sin salida para Putin. Centrarse en la línea del frente significa que las regiones del sur siguen siendo liberadas, lo que también permite que Ucrania acerque soldados a la región de Donetsk. Moverse al sur debilita los asaltos en el frente, causando más desaceleraciones de las que ya hemos visto. El punto es simple: Ucrania está dictando el ritmo en el campo de batalla, no Rusia. Mientras Ucrania actúa, otra humillación para Putin y otra razón por la que hoy vemos lo que vemos en Ucrania es que las estrategias ucranianas están causando pérdidas récord a las tropas rusas. Rusia se está acercando cada vez más a una crisis de personal, ya que las bajas de tropas están superando el reclutamiento de voluntarios. En marzo de 2026, Ucrania registró alrededor de 35.000 bajas entre las fuerzas rusas, todas las cuales han sido verificadas por los operadores de drones ucranianos. Abril de 2026 tuvo resultados similares: más de 35.000 soldados rusos muertos o heridos según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La tasa diaria de bajas rusas ya supera las 1.000 y seguirá aumentando durante el verano. Rusia intenta lanzar más asaltos pese a sus problemas de comunicación y enfoque dividido. Un problema alimenta al otro. Sobre las bajas, no podemos ignorar su impacto en los asaltos de primera línea rusos. El objetivo de Putin es lanzar esos asaltos, ganar terreno y que los soldados mantengan esa posición mientras esperan la llegada de refuerzos, lo que permitirá avanzar aún más. Eso no es posible mientras las tropas rusas están siendo destrozadas a un ritmo récord. A Rusia le está tomando más tiempo que nunca tomar incluso pequeñas cantidades de territorio. A principios de abril, el subdirector de la Oficina Presidencial de Ucrania, Pablo Paliza, incluso señaló que Rusia ahora está perdiendo 316 soldados por cada kilómetro cuadrado que gana en la región de Donetsk. Estas pérdidas no son sostenibles para Rusia y no disminuyen. Rusia tiene problemas de reclutamiento y Ucrania suma bajas enemigas. Solo el 9 de mayo, Rusia perdió a 1.080 de sus soldados, llevando el total de bajas a más de 1.34 millones desde que Putin lanzó su invasión. Además de perder soldados, Rusia pierde equipo rápidamente. 82 sistemas de artillería, un tanque, 3 vehículos blindados y más de 370 vehículos comunes y camiones cisterna fueron destruidos por el fuego ucraniano ese mismo día. Nada de estos números es excepcional. El 9 de mayo fue un día típico para el ejército ruso, lo cual ya es una vergüenza para Putin. Está sacrificando a toda una generación de rusos y, operativamente hablando, no está obteniendo casi nada a cambio. Comunicaciones paralizadas, Ucrania controla el ritmo de la batalla y las bajas récord humillan a Putin. Según el ISW, la intensificación de la campaña de drones de alcance medio de Ucrania también contribuye a esto. La intensificación de la campaña de ataques de alcance medio de Ucrania contra la logística, el equipo militar y el personal ruso desde principios de 2026 también ha degradado la capacidad de las fuerzas rusas para llevar a cabo operaciones ofensivas en todo el teatro de operaciones, declara el ISW en su informe sobre el estado de la ofensiva rusa.
Ucrania duplicó estos ataques de alcance medio en abril frente a marzo. Estos ataques con drones, que se llevan a cabo a más de 20 kilómetros, están paralizando la retaguardia próxima de Rusia. ¿Y qué hay en esa retaguardia próxima? La logística que menciona el ISW, puestos de mando que ya tienen dificultades para dar órdenes, defensas aéreas que protegen las concentraciones de tropas y que se supone deben evitar que los drones de Ucrania logren impactos. Eso se desmorona por la campaña de alcance medio de Ucrania, y el efecto dominó es lo que vemos en el frente. Por supuesto, las fuerzas de Putin se han encontrado en un estancamiento en Donetsk. No reciben apoyo porque todo se destruye tras ellos. Aunque Ucrania aumenta ataques de alcance medio, mantiene el ritmo en las operaciones de largo alcance. Rusia misma está siendo golpeada tan fuerte como el territorio que ocupa en Ucrania, con un enfoque particular en el petróleo. La escala es el problema de Rusia aquí. Ucrania ha pasado de lanzar alrededor de 1.000 drones a Rusia en agosto de 2024 a aproximadamente 7.000 en marzo de 2026. Los ataques repetidos contra refinerías de petróleo y centros de exportación están limitando la capacidad de Putin para vender el recurso más valioso de Rusia, así como para llevar combustible y productos petroleros a las tropas en Ucrania. Resultados obvios. Menos ganancias por petróleo y gas reducen el ingreso al fondo de guerra de Rusia. Si los envíos de combustible y productos petroleros al frente se retrasan o destruyen, los soldados rusos pierden otra herramienta clave para avanzar como quiere su líder. Como dijimos, es una cacofonía de problemas que se suman y alimentan, creando la situación actual. Ucrania tiene el impulso y controla más de lo que Putin esperaba, por lo que él está humillado. Su ejército todopoderoso no ha logrado nada de lo que le dijo al mundo que sería capaz de hacer. Incluso decir que Donetsk sería tomada en septiembre ahora deja a Putin en ridículo. El propio Zelensky dice lo mismo. El presidente de Ucrania afirma que Rusia necesitaría hasta 1 millón de soldados para derribar el cinturón de fortalezas, lo cual es una cantidad tan grande que supera el número de soldados activos en casi cualquier ejército del mundo, salvo unos pocos. Putin ha perdido varios ejércitos en soldados y equipo para que Rusia avance tanto. Otro millón más solo para tomar Donetsk convertiría una vergüenza en una catástrofe total. ¿Putin ve esto? Si es así, debería estar mortificado. Parece que este hombre está tan atrapado en sus propios delirios que la vergüenza ya no le afecta. Él solo seguirá echando carne a la picadora y humillando a su país ante el mundo. Es difícil de ver. Una supuesta superpotencia militar queda expuesta en Ucrania. El desfile de 45 minutos del día de la victoria, mientras Rusia pierde terreno y impulso, ahora es un monumento al fracaso de Putin. Quizás él no lo sepa, pero esas sombrías imágenes del desfile podrían ser el legado de Putin. Ucrania sigue provocando el colapso de la ofensiva de primavera rusa en Donbass. Grandes pérdidas y avances estancados son solo el inicio, ya que Ucrania ha creado una nueva estrategia llamada defensa activa. Descubre qué es y por qué cambia todo en Donbass en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para ver más de nuestro análisis sobre lo que está pasando en Ucrania. Y como siempre, gracias por vernos.